Hola gente, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a La Doble Tracción, un espacio de periodismo tan bueno que da risa, pero jamás tanta risa como firmar 24 acuerdos con mis propios apellidos mal escritos. Nosotros damos risa, pero jamás tanta risa como que esta persona fue el presidente de la República. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, pero todo el mundo me dice simplemente Ernie. Como Adele es simplemente Adele, Taylor Swift es simplemente Taylor Swift, y la UCR simplemente invierte cerca del 75% de su presupuesto en salarios. La estabilidad que los salarios de la UCR permiten a la universidad lleva años siendo cuestionada. Yo entré a la U en 2011 y ya para ese momento era una discusión más vieja que la excusa de era una broma de un comprobado hostigador sexual como el presidente Chávez o decenas de profesores que han sido acusados en la U por la colectiva Me Pasó en la UCR. Luego de que el proyecto, y ahora ley, de empleo público pusiera a las universidades públicas contra las cuerdas a inicios del año pasado, con el prospecto de tener al Ministerio de Planificación como ente rector de su recurso humano, la rectoría UCR se comprometió públicamente a impulsar un nuevo régimen de salarios más justo y estable para las finanzas de la institución. Por eso, creó una comisión para analizar su régimen salarial. Los resultados de este análisis se presentaron a la comunidad universitaria a finales del año pasado y en ese momento el coordinador de la comisión anunció que se estaría trabajando en una serie de escenarios y proyecciones actuariales sobre posibles nuevos regímenes salariales. Pero sí adelantó una cosa, que en el nuevo régimen la idea es que haya tantos pluses salariales como hubo sobrios en el festival de Picnic. O sea, pocos, y lo digo por experiencia, no porque fui a Picnic, sino porque vivo a la par de Pedregal y aquel lugar hedía tanto alcohol que parecía la competencia de la FANAL. Los salarios de la UCR están compuestos de dos partes. Por un lado, el salario base y por otro lado, lo que probablemente usted que nos escucha conoce como pluses, pero la comisión los describe como componentes inerciales. Anualidad, que es un porcentaje de aumento anual que ha oscilado entre un 1,94% y hasta un 5,5% a lo largo de los años. La dedicación exclusiva, que es un aumento en un 30% al salario base para quienes solo estén trabajando a tiempo completo en la U. Pasos por méritos académicos, que equivalen a un 4% más de la base salarial por cada paso, y muchos otros componentes más. La Comisión Técnica de Salarios de la UCR encontró problemas por todo lado con esto. Igual a mi mamá cuando yo le llevo a un candidato a yerno. Entre sus conclusiones principales hallaron las siguientes. En las personas académicas, el salario de ingreso, el salario base, es muy bajo, lo cual dificulta la atracción de jóvenes con condiciones para realizar una carrera académica destacada. Una consecuencia indirecta de esto ha sido que para atraer a ese personal se recurrió justamente a estos otros complementos que les mencionaba, como anualidades, dedicación exclusiva y otros pluses. Algunos de los complementos salariales utilizados para compensar el bajo nivel de salario de entrada han provocado un acelerado ritmo de crecimiento de los salarios, lo cual ha generado diferencias desde a un 463% entre dos personas trabajadoras de la misma categoría. El sistema de régimen académico premia desproporcionadamente la obtención de títulos, publicaciones y obra profesional y da un peso casi nulo a las labores de docencia y de acción social, a pesar de que son los otros dos pilares de nuestra universidad. Esto promueve, según el diagnóstico, por razones puramente pecuniarias, la acumulación de títulos, ya que existen incentivos salariales para obtenerlos, aunque carezcan de relación con el puesto de trabajo y tengan escaso valor agregado para la U. También el diagnóstico dice alerta sobre el fuerte peso que ha tenido la antigüedad, que es la anualidad, el componente que según el diagnóstico es el que más peso tiene en estos momentos en la evolución salarial y es inconsistente con una política saludable de recursos humanos y genera una dinámica inequitativa y potencialmente insostenible. Y finalmente, otras advertencias que hace sobre la dedicación exclusiva, que advierte que en otro momento facilitó la retención de personal especialmente calificado, pero ahorita se ha terminado usando como un simple complemento salarial que genera desigualdades y es poco beneficioso para la U. Para entrarle a este tema con la doble tracción, tenemos con nosotros a, iba a decirle Don, pero me dijo que no le dijera Don, pero si mi madre me está escuchando, que sepa que tengo visto bueno para faltarle respeto, diría mi madre.
el señor Pedro Méndez Hernández de la Escuela de Matemática y coordinador de la Comisión Técnica de Salarios de la UCR. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, un gusto. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. Me puede decir Ernie, aunque si no se siente cómodo me puede decir Ernesto, no se preocupe. Si fuera mi madre me diría Tuquito, pero no lo es. Entonces, ella tiene un monopolio sobre ese apodo. Vamos a hacer una pausa, Pedro, y le entramos cuando apenas regresemos con la doble tracción a el estado actual después de la presentación del diagnóstico a finales del año pasado y cómo ha evolucionado el asunto. Esto es la doble tracción, ya venimos. Doble tracción. Estamos de vuelta, listos para entrarle con la doble tracción y en la compañía de Pedro Méndez Hernández de la Escuela de Matemática y coordinador de la Comisión Técnica de Salarios de la UCR a justamente el análisis que hizo esta comisión del régimen salarial de la UCR de cara a el compromiso, a lograr el compromiso o avanzar en el compromiso que asumió públicamente la rectoría de nuestra universidad de generar un nuevo régimen salarial más equitativo y más estable a largo plazo para la universidad. Pedro, decíamos al inicio que ustedes presentaron a la comunidad universitaria y a la población en general los resultados de este análisis a finales más o menos del año pasado, en los últimos meses del año pasado. En ese momento usted anunció que se estarían trabajando en escenarios y también en proyecciones actuariales de distintas variantes que podría tomar ese nuevo régimen salarial para la UCR. Yo tengo entendido que eso o una parte de eso ya se envió a Consejo Universitario porque finalmente, y como usted bien dijo en la presentación, para cambiar el régimen salarial hay que cambiar un montón de reglamentos, un montón de normativa, y el único ente con esa competencia es el Consejo Universitario. Entonces, cuéntenos, después de ese diagnóstico, ¿cuánto ha avanzado en esos escenarios, en esas proyecciones y en qué estado estamos? Bueno, la comisión se ha abocado a analizar, como bien lo dice usted, posibles escenarios. Y entonces empezamos con un escenario base. El escenario base es que ¿cómo evolucionarían los salarios de la universidad si no hacemos nada? Es decir, si aplicamos la reglamentación vigente, lo que se ha venido aplicando hasta antes de que se aplicara la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Para esto se diseñó un modelo actuarial. Tenemos un actuario en el equipo, el doctor Michael Solís. Basado en esto tenemos proyecciones a entre 20 y 30 años que son confiables. De cómo evolucionaría la masa salarial completa, ¿verdad? Y esto lo hacemos para tener como un parámetro de cómo con respecto a qué comparar un posible nuevo régimen salarial. El segundo escenario que exploramos fue qué pasa si aplicamos la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas tal cual, con todas sus implicaciones, para tener otro posible parámetro. La universidad desde el 2019 empezó a hacer homologaciones de esta ley. Se han aplicado algunas cosas, pero no todas. Lo principal es que ya se aplicó el cálculo de la anualidad y esto tuvo efectos en el presupuesto de forma inmediata. Si ven los datos, el gasto salarial esencialmente se estabilizó en los últimos años por solo la aplicación de la ley 9635 para la anualidad, en el componente de la anualidad. Y estábamos explorando otros posibles escenarios cuando aprobaron la Ley Marco del Empleo Público. Y ahora, pues, el escenario que estamos explorando y que tenemos que presentar a la comunidad universitaria es cómo vamos a definir un salario global en la Universidad de Costa Rica. Y ese es el trabajo en el que estamos ahora. Y eso no está definido todavía. Esa es la parte, digamos, que está en progreso. Ok. Todo esto todavía sigue dentro de la comisión. Todo sigue dentro de la comisión. Ahora sí, una aclaración ahí.
hasta el momento no hemos enviado ningún avance al Consejo Universitario, porque queremos enviar al menos los 3 escenarios completos para que se puedan hacer comparaciones y se pueda ver las diferencias de cómo evolucionarían los salarios, no solo la masa salarial, porque a nosotros no nos preocupa no solo el impacto en las finanzas, sino cómo van a crecer los salarios de las personas, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el salario de las personas, de los trabajadores y trabajadoras universitarios? Ok, sí, es que a mí Miriam Badilla, una de las representaciones estudiantiles ante el Consejo Universitario, me comentó que en una de las comisiones del Consejo se estaba viendo el asunto de los salarios, pero me imagino que se está viendo el tema, pero no la propuesta de ustedes. Exacto. Es que en estos momentos yo creo que toda la universidad tiene una preocupación muy grande en cómo vamos a implementar la Ley Marco del Empleo Público. Okay. Y hay muchas comisiones, oficinas y autoridades universitarias que están en estos momentos haciendo ese trabajo, y el Consejo Universitario está haciendo ese trabajo. Nosotros tuvimos una reunión con ellos, no toda la comisión, sino algunos de los miembros de la comisión, para explicar más o menos qué era lo que veníamos haciendo y para empezar a coordinar el trabajo y de agilizar un poco el proceso. No sé si toda la comunidad tiene claro que en un año nosotros deberíamos tener ya una propuesta de salario global en la universidad. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el plazo que ustedes como comisión tienen para terminar este último escenario, que es el que justamente tiene que ver con el salario global? El plazo que nosotros nos estamos imponiendo, porque la resolución del señor rector no nos está poniendo un plazo para este segundo trabajo, es en 2 meses deberíamos tener una implementación, por lo menos un primer borrador de... Bueno, aquí quiero decir, ¿por qué digo borrador? Lo que la comisión va a hacer es una sugerencia para que las autoridades competentes tomen decisiones. O sea, lo que salga a la comisión no es que ese va a ser el salario de las personas, correcto, ¿verdad? Correcto. Si ustedes emiten una recomendación técnica con base en los estudios que ustedes están haciendo, y el plazo de 1 año para tener una propuesta de nuevo régimen salarial que incluiría el eventual salario global, es un plazo para la institución como tal. Exacto. Sí, exacto. Y ya eso sí es con reforma de reglamentos, con todo el muñequito armado, como les digo yo siempre en la comisión, ya ahí tiene que estar todo armado. O sea que en principio al Consejo Universitario le tendría que esperar un segundo semestre candente en materia de, si no les gustaba el tema de salarios, le va a terminar gustando después del segundo semestre de este año. Ok, perfecto. ¿Cómo les va a gustar o terminarán exacto con síndrome de estrés postraumático, y cada vez que les paguen, con suerte más bien, terminan con un tic en el ojo, ¿verdad? No, ahí ya God, please, veremos ahí después no. una entrevista emotiva con cada uno de los miembros del consejo. Ahora, cuénteme un poco sobre el primer escenario, el escenario donde nada cambia, o sea, donde continuáramos así. ¿A dónde nos llevaría ese escenario? Bueno, primero explico qué significa que nada cambia. O sea, por ejemplo, actualmente la anualidad, de acuerdo a la ley 9635, se está aplicando sobre el salario base en un porcentaje que se queda anclado en lo que valía el salario base del 2018. Es decir, si a todos nos aumentan los salarios, la anualidad sigue calculándose de acuerdo a lo que decía el salario del 2018. Antes es un porcentaje de 3,75 sobre el salario base, pero el salario base del año. Entonces, si se aumentaban los salarios por inflación, aumentaba la anualidad de forma automática. Entonces, hicimos el escenario basado en una anualidad del 3,75, que se mantienen los escalafones administrativos, no los docentes, porque fueron eliminados por la Sala Constitucional, que se mantiene el pago de la anualidad, de la dedicación exclusiva tal cual. Un comentario al margen, no es un componente inercial, ese es un monto fijo, ese se da o no se da, y ese monto solo crece con el salario base. Todo esto se deja igual, y esto hace que los salarios, que la masa salarial sí aumente, y aumente de forma significativa, es decir, cerca de un 3% anual. Y esto podría sonar no muy grande, pero si usted se da cuenta, los ingresos de la universidad por concepto del FES no han venido aumentando. Han aumentado solo por inflación. Entonces, si nuestros salarios crecen 3% por encima de la inflación, y
y el FED no sube, lo que significa es que los salarios cada vez van a tener más peso sobre los ingresos universitarios. Bueno, y también al FED no le queda mucho para dónde subir tampoco, porque nosotros ya estamos casi cerca del compromiso constitucional. Bueno, pero es que esos datos hay que tomarlos con mucho cuidado, porque si uno analiza, si uno usa los datos 2020, 2021 y 2022, pues está el efecto COVID. La pandemia bajó el Producto Interno Bruto. Entonces, los últimos datos están cercanos al 1.5, pero antes de eso, más bien veníamos en retroceso. Más bien el porcentaje del PIB venía decreciendo en los últimos años anteriores al COVID, a la pandemia. Pero porque se venía ajustando la inflación. Sin embargo, nosotros no estábamos tampoco muy lejos del 1.5. Pues estábamos cerca, 1.41. Ahí cerquilla. 0.9 del PIB es muchísimo dinero. Pues sí. O sea, lo que pasa es que llegará un punto donde si se llega al 1.5... Completamente de acuerdo. Hasta ahí se llegó, y lo que no tiene tope en estos momentos, por así decirlo, es el crecimiento de la anualidad en este escenario. Bueno, pero es que ahí es donde la situación se complica, por eso hay que hacer escenarios actuariales. Uh-huh. Digamos que llegamos al 1.5, como usted dice, uh-huh. Pero entonces la pregunta es a cuánto va a crecer el PIB. Porque si el PIB crece más que la inflación, estamos bien, pero si no crece más que la inflación, no estamos bien. La plata no va a alcanzar. Y las proyecciones que se hacen actualmente es que el PIB no va a crecer muchísimo en los próximos años, ¿verdad? Uh-huh. O sea, estamos en un escenario que no es nada halagüeño económicamente. Ok. Y con respecto... Pero, bueno, entonces esto me lleva a otra pregunta. Por Consejo Universitario, siempre se ha manejado una política financiera del 80-20, donde se dice que el 80% del presupuesto se dedicaría a la parte de los salarios y un 20% a lo demás, que incluye becas, que es una de las cosas más importantes en la universidad. A la luz de este análisis que ustedes han hecho, ¿en qué medida sigue siendo compatible una política financiera como el 80-20 con la salud y responsabilidad financiera en la UCR? Eso es una discusión que para mí es una discusión universitaria. ¿Cuál debería ser el porcentaje óptimo que se gaste en salarios? Ahora, esto obviamente tiene impactos en todos los demás rubros, digamos, de gasto de la universidad, específicamente en becas. Y aquí los voy a relacionar los dos. Cuando esa política se diseñó del 80-20, el gasto de la universidad en becas era cercano al 4% del presupuesto. Ahora está por encima del 10%. Entonces, yo creo que el 80-20 no es compatible con un gasto de becas del 10% superior. Y hay que definir cuál es el camino que se va a seguir. Yo, al igual que usted, creo que becas es una de las actividades más importantes que hay en la universidad y no se pueden dejar de financiar, pero eso es decisión de las autoridades competentes. Pero mi pregunta sería la siguiente, porque yo pensaría que definir si el 80-20 es compatible con la sostenibilidad financiera de la universidad y también con el cumplimiento de sus objetivos, que es otra parte, que eso tiene que responder a una cuestión técnica, porque realmente al Consejo Universitario le puede parecer muy bonito, muy loable, 50% de nuestro presupuesto se va a destinar a todo lo que no es salarios. Uh-huh. Y resulta que técnicamente no habría entonces el recurso humano para hacer eso. Entonces, por eso yo le preguntaba, desde los escenarios que ustedes han analizado y el análisis exhaustivo que han hecho de la estructura salarial actual, si sigue siendo compatible un 80-20 con ese tipo de salarios. Los escenarios que hemos estado explorando mantienen el porcentaje del gasto salarial entre un 70 y un 75%. ¿Qué es lo que se ha venido manejando en los últimos años? Es lo que ha venido manejando actualmente, y además, si uno hace una revisión de los pocos datos que hay a nivel internacional, porque no todas las universidades del mundo publican sus presupuestos tan transparentemente como se hacen en Costa Rica,
70%, todo el mundo anda ahí entre el 70 y el 75% usualmente el gasto salarial. Bueno, la Universidad de Chile tiene un 43% en salarios. Sí, pero la Universidad de Chile subcontrata. El sistema chileno es completamente diferente al sistema nuestro, ¿verdad? El Estado subcontrata la mayoría de las cosas. Fight! ¿Y ustedes con qué universidades han estado comparando? Por ejemplo, las universidades de Estados Unidos tienen, y las europeas andan por el 70-75. Pero universidades públicas. Estatales. Sí. Ok. Sí. Ahora, en estos escenarios que ustedes han trazado, ¿cuál es el más positivo? Digamos, el No, más... bueno, es que positivo, positivo aquí tal vez es la parte que quisiera explicar un poco más. La idea nuestra en nuestros escenarios es mantener en un horizonte corto, después de un horizonte corto, un gasto salarial más o menos estable, es decir, que porcentualmente no suba. Y se mantenga ahí en el rango por decir algo, lo que habíamos hablado, entre el 70 y el 75. Entonces, si nosotros definimos, vamos a aplicar, por ejemplo, lo que estaba hablando, la ley 9635, veamos cómo evoluciona eso y veamos qué porcentaje del gasto representaría eso, asumiendo que el FES crece al menos con inflación. Uh-huh. Entonces, el análisis que nosotros hemos hecho es si el modelo mantiene esos parámetros de crecimiento para que no ahoguen las otras partidas. Uh-huh. El óptimo de si es 70, 71, 72 o demás, yo sí creo que no es decisión de la comisión. O sea, mientras se vea que las otras partidas no son afectadas fundamentalmente por el crecimiento del salario, podría rondar en estos montos y la universidad podría ajustarse. Por decir algo, podría ser que la universidad necesite hacer por los próximos años un aumento en el gasto de infraestructura en sedes, pero después puede ser que el aumento en infraestructura no sea tan grande como el que se ha venido haciendo en los últimos años. Entonces ahí hay campo para crecer en los otros rubros, como becas o, en principio, como salarios manteniendo un techo, siempre y cuando no se crezca por encima de ese techo. Pero ¿y cuál es el régimen salarial nuevo que ustedes incluyen en estos escenarios? Porque entiendo que uno de los escenarios es aplicando la ley, ¿verdad? Ajá. Y el otro es definir un salario global. Uh-huh. Pero ¿y cómo quedaría el régimen salarial o cómo queda el régimen salarial en esos escenarios en cuanto a los componentes adicionales? Bueno, ok, perfecto, explico esa parte, sí, tiene toda la razón, no había explicado eso. ¿Qué significa salario global? Exacto. Ajá, la ley marco lo que define es que al profesor, póngalo como usted quiera, o al trabajador operativo, el que usted quiera, se le va a pagar un monto mensual y ese es el salario, es decir, por decir algo, cuando uno ve la escala del Banco Central, un trabajador profesional puede ganar 1.500.000 y ese es su salario. No hay anualidad, no hay dedicación exclusiva, no hay pasos, no hay escalafones, no hay incentivo salarial por mérito académico. Ese es su salario. Ahora, en el régimen docente, sí se está proponiendo hacer salarios para cada una de las categorías y que las personas puedan evolucionar en esas categorías. Pero el salario va a ser un salario para catedráticos, un salario para asociados, un salario para adjuntos, tal vez con alguna subdivisión en el medio, pero el salario de Pedro Méndez será tal y crecerá únicamente por inflación. Ese es el modelo del salario global. Todos los demás componentes no existen. El salario base se convierte en el salario. Y por lo tanto hay que aumentar el salario de contratación, que sería el salario base, a niveles competitivos para poder atraer y retener personal. O sea que en este nuevo régimen salarial, la única vía para un docente o una docente de aumentar su salario sería subir de categoría. O sea, pasar de ser instructor a adjunto, a catedrático, y ya no importa si este adjunto tiene 15 publicaciones, si este otro adjunto tiene el triple, si son adjuntos, estarían igual. Bueno, es que las publicaciones vendrían a decir si usted es adjunto, asociado o catedrática, ¿no? Las publicaciones vienen a definir su posición en régimen académico de la persona. Lo que no variaría es, si yo tengo las mismas publicaciones y tengo los mismos puntos bueno, sobre todo en publicaciones, en títulos,
en mi acción en mis labores de acción social, no va a importar si esta persona ha trabajado 50 años para la universidad o 20 años para la universidad. Que es lo que en este momento está haciendo la gran diferencia de salarios, la cantidad de años laborados. Ok, ya lo entiendo. Sí, o sea, que por ejemplo, si llega algún profesor, un docente joven y tiene una gran producción académica y logra escalar con esas publicaciones a la categoría de catedrático, a los 30 años va a tener el mismo salario que alguien que tal vez le tomó 30 años acumular las publicaciones para llegar a ser catedrático. Ok. ¿Y estos escenarios contemplan alguna variante en cuanto a la advertencia que hace el diagnóstico sobre cómo el sistema ahorita está priorizando la parte de investigación por sobre la docencia y acción social? Ok, entonces aquí hay que ligar lo que es el salario con cómo se define el salario. Y eso en la ley marco también se habla de que para poder definir el salario hay algo que ellos llaman grados, por decir algo, en el salario de profesor con el apellido o profesora que usted quiera poner el apellido, adjunto, asociado, catedrática, lo que quiera, van a ver como pasos. Entonces usted puede subir su salario, por decir algo, en 1, 2, 3, 4 pasos, lo que se defina a nivel institucional. Pero esa definición tiene que venir emparejada con criterios de qué significa subir y qué es lo que debería permitir subir. Es decir, los salarios de la universidad, al reformar los salarios de la universidad, hay que reformar el régimen académico, cómo se mide el régimen académico de la universidad. Y eso, lo que va a salir de la comisión es recomendaciones generales de hay que modificar tal rubro, hay que modificar tal rubro, hay que modificar tal rubro, pero eso es un trabajo que debería hacer otra comisión porque hay una diversidad gigante de áreas en la universidad. Y yo siempre doy el siguiente ejemplo. No es lo mismo como se mide el mérito académico de un matemático con el mérito académico de una persona especialista en artes. O sea, ahí necesitamos criterios de todas las áreas para poder hacer una escala de medición del mérito que sea más apropiada. Ahora, en el diagnóstico, como usted bien lo dice, se dicen varias cosas. Uno, la acción social no se premia. Se premia solo con 3 puntos en estos momentos del total. La docencia se premia únicamente por la evaluación que se hace una vez para cuando usted quiere entrar a cambiar en régimen. Usted lo evalúa una vez y con eso le hacen el cálculo de los puntos. Para la docencia y la acción social nosotros la vemos que es disminuida, no es reconocida en cómo se premia el régimen académico, el mérito académico. Eso hay que cambiarlo, pero hay que ir a buscar un mecanismo que premie la buena labor de los y las funcionarias, pero al mismo tiempo que no haga que el gasto salarial explote y se coma el presupuesto universitario. Entonces hay que hacer los dos trabajos al mismo. O sea, una vez que se definamos la escala o una propuesta de escala, hay que ir a trabajar en cómo se va a medir el régimen. No sé si me expliqué. Sí, lo que pasa es que entonces me surge una duda, porque en principio ese mecanismo de cómo se evaluaría la docencia, cómo se evaluaría la acción social, o cómo se le daría valor a estos pilares, debería estar listo antes de la propuesta, ¿no? Del nuevo régimen salarial que ya la institución diga, esta va a ser. Digamos que en estos momentos lo que nosotros vamos a entregar es una posible escala salarial que diga lo que debería definir pasar de profesor adjunto a profesor asociado es producción en investigación más producción en acción social más tal cosa, y que haga a grandes rasgos como las diferencias de cuál debería ser el perfil de esos 3 puestos, pero el decir exactamente cuántos puntos se le van a asignar a publicaciones, cuántos puntos se le van a asignar a acción social y todo esto, eso nosotros no lo vamos a entregar, y eso debería estar listo para dentro de un año con una nueva comisión. Ok, sí, porque es que lo que yo estoy percibiendo es que, por ejemplo, si ustedes entregan eso ahorita y ustedes dejan como los espacios, ¿verdad? Para que alguien más determine cómo se va a valorar cada uno de esos 3 pilares para ir ascendiendo, ya ustedes les pueden trolear
el trabajo, en el sentido de que este trabajo está así, está sostenible, ¿verdad? Así se pueden mantener los salarios en estos parámetros, etcétera, pero si después, alguien después mete una locura en alguno de cómo se evalúa la acción social o cómo se premia, etcétera, sí, era sostenible dentro de lo que ustedes entregaron, pero ahorita les trolearon el modelo porque se inventaron una locura. Entonces yo por eso decía que esto, de cómo se van a medir, deberían estar antes también para que el señor rector pueda incluirlo dentro del modelo que va a presentar en un año, que es el compromiso, ¿verdad? Sí. Efectivamente hay que hacer el trabajo. Y efectivamente, como usted dice, todos los números que nosotros hacemos podrían estar bien y nos cambian el modelo de régimen académico y resulta que ahora todos y todas somos catedráticos y catedráticas y hasta ahí llegó el modelo. No, ya el modelo no sirve para nada. Ay, Pedro, yo no soy asmático, pero si tuviera un inhalador lo sacaría ya, porque suena peligroso eso. O sea, suena como de que puede, o sea, que todo el trabajo que están haciendo podría no resultar fructífero si ese trabajo no se hace a tiempo, porque bueno, yo confío en que, no sé quién lo va a hacer, Yo confío en que las personas, las autoridades universitarias, todas las personas integrantes del Consejo Universitario entienden la responsabilidad de la labor que nos queda por delante y lo sacaremos. Creemos que no es tanto lo que hay que variar y le voy a dar otro ejemplo. Uh-huh. O sea, yo en estos momentos podría ir a sacar un bachillerato que me encantaría, en Historia del Arte. Pero a mí me encantaría por crecimiento personal, pero resulta que eso me da puntos. ¿Cómo impacta eso? Mi labor como docente de matemática no está claro. Entonces, y yo podría después ir a sacar una maestría en el área que usted quiera y después otra, y todo eso me da puntos. Nosotros creemos que ese rubro específico de que a usted le reconocen más títulos universitarios debería estar limitado, es decir, usted no puede ganar más de cierta cantidad de puntos acá. Ese tipo de acciones son las que nosotros creemos que hay que ir a hacer, limitar ciertos rubros donde hemos notado que hay un crecimiento desproporcional. Hay gente que tiene, creo que eran 75 puntos en títulos. Eso no los hace catedráticos o catedráticas, porque hay que tener puntos en publicaciones. Uh-huh. Pero una persona podría llegar a ser catedrático o catedrática y luego sacar más títulos y con eso sube el salario muchísimo. Hay un montón de portillos, bueno, no son muchos, son como 4 o 5 portillos que creemos que hay que ir a cerrar. Y lo que es más complicado, usted ya lo mencionó, es cómo medimos el impacto, la pertinencia de la acción social que se hace. Sí, ahí es donde yo veo un debate de nunca acabar. Y como para que esté listo en menos de un año, no sé. Soy más escéptico que usted, Pedro, en esto. Y me preocupa que termine pasando que el señor rector lo que pueda presentar es lo que, digamos, la propuesta o lo que emane de la propuesta que ustedes recomiendan, ¿verdad? Y después estos otros mecanismos que se integrarían a esta propuesta terminen trayéndose abajo el fin del análisis, que era buscar algo que fuera sostenible y justo, etcétera. Habrá que ver, porque, bueno, por ejemplo, ahorita por lo menos ya la anualidad ni siquiera es algo que habría que discutir. Bueno, sí, siempre que se mantenga la vigencia de la ley 9635. Sí, que hasta el momento se está manteniendo. Hasta el momento está manteniendo. De hecho, es una cosa que no he mencionado, Ernesto. En el modelo de la 9635, solo con aplicar la ley 9635, el gasto salarial va a empezar a bajar. O sea, ya no crece, ya decrece, solo con esa aplicación. Ok. Sí, porque, digamos, una de las principales discusiones dentro de la comunidad universitaria siempre fue lo de la anualidad, ¿verdad? Y en este momento, si la nueva ley, la ley de empleo público, saca el tema de la anualidad de la mesa de discusión, pues de ahí... Ok, tengo que hacer una aclaración ahí. Lo saca para los empleados que van a estar trabajando bajo el modelo del salario global, es decir, los salarios, las personas que se contraten nuevas y las personas que queden por encima del salario global. Pero la ley dice que si yo, digamos, la universidad sí fija un salario y yo estoy en esa categoría por debajo, yo sigo ganando anualidades
según la 9635 hasta que llego al salario global y ya después mi salario no crece. O sea, la ley marco pone topes. Entonces, eso hace que las cosas no crezcan tan rápido como en otros modelos. Pero tiene, y es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos en estos momentos, es que la ley asume que usted va a llegar a ese salario global. Y haciendo cálculos rápidos de lo que podría ser un salario global, hemos encontrado personas trabajadoras, sobre todo personas docentes, que en 30 años no llegan a ese salario global. Porque la anualidad de la 9635 es muy baja. Pero no llegan a ese salario global asumiendo que están en estos momentos en el régimen por debajo del salario. Ajá. Pero digamos, pero entonces eso podría ser un incentivo para que la gente se pase al nuevo régimen. Pero es que la ley marco del empleo público lo que dice es, si usted, así tal cual, la universidad fija el salario de un profesor en la posición que usted quiera. Si usted está por encima de eso y no cambia su posición, su salario queda congelado. Si usted está por debajo de eso, solo puede subir su salario por medio de anualidad o incrementos del costo de vida, que en este momento la regla fiscal no los deja hacer. O sea, la universidad no ha hecho incrementos por costos de vida porque hay una regulación que no la permite hacer. Entonces, digamos que solo sube por anualidades. Hay gente que duraría 25, 30 años pudiendo llegar a alcanzar la barra. O sea, esencialmente se pensionan antes de llegar a alcanzar la barra. Ok. Y eso sí es un problema. Ok. Ahora, porque mucha gente capacitada se podría ir de la universidad. Y en estos modelos que ustedes han estado trazando, ¿cuánto ha variado el salario base? Porque en la presentación del diagnóstico que usted hizo, yo lo vi como insistente en el hecho de que la estrategia tenía que ser que los salarios bases fueran mucho más altos de lo que están siendo ahorita para evitar caer en lo que el mismo diagnóstico dice que se cayó, que fue como compensar con todos estos otros componentes. Y que entonces en el nuevo régimen, más bien, si usted entró como docente a tal nivel, ya ese salario debería ser un muy buen salario para, uno, haberlo atraído a usted, dos, mantenerlo a usted, tres, motivarle a que usted crezca dentro de la universidad, etcétera. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es la variación que se está pensando para el salario base? En algunos puestos anda rondando el 1.5, 1.6 y en otros el 2 o más. O sea, hay salarios que hay que más que duplicarlos para que sean competitivos. Pero ese sería su salario, sin nada más. No hay dedicación exclusiva, no hay anualidades, no hay nada más. Y ese es su salario y crecerá solo por costo de vida. O por cambiar a catedrático o algo así. O por cambiar de categoría académica, exacto. Exacto. O sea que entonces hay salarios que hasta podrían duplicarse en el nuevo régimen. O salarios más. base o más. Sí, es que, o sea, por ejemplo, el salario base de un catedrático es 1.300.000 y algo. Cuando si uno lo compara con las escalas de salario global de otras instituciones públicas, la mayoría de puestos equivalentes son de 2,5 millones para arriba. Claro, ¿cuál es la diferencia? Si usted partía de 1.300.000, pero con todos los otros componentes usted llegaba a ganar 5 millones a lo largo del tiempo, pues eso se iba compensando. Ahora usted entrará a ganar un monto fijo, 2,5 millones, 3 millones, lo que fuera, pero eso su salario no va a crecer. Entonces, eso compensa, a usted le van a pagar más, pero no crece. Antes le pagaba muy poco, iba creciendo y crecía muchísimo. Ok. Esas son las diferencias de los modelos. Ahora, unas comparaciones que ustedes presentaron en el diagnóstico que me generaron algunos cuestionamientos. Sí. Por ejemplo, ustedes indican que según la encuesta nacional de hogares, el promedio salarial de trabajadores a tiempo completo en el sector privado con título universitario y con más de 40 años de edad es de 1.160.002 colones. Y ustedes concluyen que en comparación con estos empleados privados, y cito, el salario base de los profesores instructores, interinos, licenciados de la institución están por debajo, que rondan los 940.000 colones. Sin embargo, a mí me entra la duda de cuán válida es esa comparación, Pedro, porque se está comparando el promedio salarial de docentes universitarios
contra el promedio salarial de todos los trabajadores con título en el país. Es decir, contra médicos del sector privado, abogados del sector privado, cuyos rangos salariales pues son mucho más altos, ¿verdad? O sea, son más amplios. Si bien algunos pueden ganar poco, pero son amplios, o sea, pueden llegar a ser muy altos esos salarios. En lugar de comparar al cuerpo docente de la UCR con otros docentes universitarios, ya sea del sector privado o docentes universitarios de otras universidades públicas, nacionales o internacionales, que sí son más pares de este cuerpo docente. Ok, la observación es bastante atinada, pero entonces déjeme aclarar por qué hicimos esa comparación. Muchas gracias. Los docentes, las universidades privadas en su gran mayoría no tienen docentes de planta. Entonces, compararse con universidades donde la gente lo que tiene como docencia es una actividad extra, no tiene mucho sentido. ¿Cuáles universidades sí tienen docentes de planta? El CATI, el INCAE, la ERF, y esos son salarios bastante altos. Entonces, tenemos que ver con respecto a qué otros nos podríamos comparar. La UNA y el TEC van a tener que hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros. Entonces tampoco, y tienen un sistema igual de anualidades y dedicación exclusiva y demás. Entonces, si vamos a hacer un nuevo régimen, no compararse con ellos es como compararlos con el régimen anterior, una cosa así por el estilo. A nivel internacional, eso podría ser un parámetro, pero entonces hay que ir a hacer los parámetros de cuánto es el costo de vida en otros lugares y en el de acá. Correcto. Y además, no está basado, en lo que nosotros, para poder llegar a algún parámetro que se pueda aplicar fácilmente, lo que decimos es que nuestros salarios deberían permitir atraer y retener al personal dentro de Costa Rica. Entonces, lo que se está haciendo son estudios, se están pidiendo datos de estudios salariales en el sector externo para más o menos entender cuál sería un salario competitivo y cuál no. Teniendo claro que hay puestos en el sector externo que la universidad nunca va a poder costear. El gerente de un banco privado gana muchísimo dinero y ese no es el objetivo nuestro. O sea, si alguien quiere ser gerente del BAC, será gerente del BAC, no profesor de la Escuela de Administración de Negocios o de Economía. Bueno, es que justamente este cuestionamiento que me despertó también yo lo vi con la comparación que hicieron ustedes con puestos de jefatura y de dirección, porque ustedes, lo mismo sucede cuando comparan los puestos de jefatura y dirección en el sector administrativo de la UCR versus los asalariados privados de gerencia y dirección, porque ustedes concluyen que el salario base de los de la UCR es menor a la mitad de la media salarial de los del sector privado, que según los datos que ustedes reportan de la encuesta nacional de hogares es de 2.7 millones, mientras que el de un director ejecutivo en la UCR es de 1.3 millones. Sin embargo, ahí yo veo lo mismo, ¿verdad? ¿Cuán válido es comparar esa comparación si el promedio de asalariados en puestos de gerencia en el sector privado incluye una gran parte de organizaciones que son el doble, triple o hasta 10 veces más grandes, y podríamos debatir en áreas delicadas que las unidades que se gerencian en la UCR, porque una cosa es gerenciar una unidad académica con decenas de colaboradores y otra, una empresa con cientos de colaboradores. Una cosa es una unidad académica, otra cosa es una planta de alimentos, de salud, hospitales, etcétera, ¿verdad? Entonces a mí también me despertó ese cuestionamiento de la validez de esa comparación. Ok, de hecho, esa comparación nosotros la hicimos porque fue el único dato que pudimos encontrar público, que nos diera datos del sector externo, porque nosotros creímos que no era válido compararnos con nosotros mismos en este momento, por las razones que expliqué. Ahora, lo que usted me dice, por eso es que estamos buscando más datos de cómo poder separarlo, exactamente lo que usted me dice. ¿Con qué tipo de instituciones nos podemos comparar nosotros, por ejemplo? Ahora, aquí le adelanto algunos de los datos que hemos venido descubriendo de las instituciones que ya están aplicando salario global. Por favor. Los datos estos de usar el promedio en el sector externo, más o menos casi que se acercan al salario mínimo que pagan en todo lado con salario global en estos momentos. Aún, y estamos hablando de instituciones como la Contraloría, como el Banco Central, como la ARECEP. Por ahí está más bien el mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el sector externo la gran mayoría de esos salarios más bien son salarios bajos.
Perdón, ¿está hablando de lo específicamente en puestos de jefatura de dirección o en general? Hagamos, por ejemplo, el de profesionales. Okay. El dato de los profesionales, disculpe, voy a buscarlo aquí porque no me lo sé de memoria. 1.160.000. Fíjese, en cualquier escala de estas, los salarios profesionales andan, el más bajo anda en 1 millón, por ahí, 1.010.000, 6.000. Entonces, esto lo que está diciendo es que además esto es una encuesta a nivel nacional. Entonces, la gran mayoría de empresas son más bien empresas más pequeñas y ahí los salarios son más bajos. Entonces, los salarios de las empresas más grandes, donde pagan muy bien, usualmente en esta al tomar la muestra nacional, más bien se ven disminuidos, más bien no tienen tanto peso en eso. Okay. Entonces, le agradezco esas aclaraciones, porque justamente cuando uno lee estos datos, y yo creo que de cara a la ciudadanía, pues podría generar esos cuestionamientos, ¿verdad? De, oye, pero esta comparación, ¿cómo es así? Etcétera. Y bueno, estos datos que usted me dice que nuevos, que han logrado recabar como con puntos de comparación más precisos, pues permiten poner un poco más en contexto el asunto. Usted mencionó algo que me lleva a otra pregunta relacionada, no directamente, pero relacionada, que es la búsqueda de otros insumos para ustedes para poder realizar estas comparaciones. A mí me llamó la atención, y esto es un problema que nosotros aquí en la Doble Tracción hemos venido cubriendo en distintas áreas de la universidad, que es la participación de la comunidad universitaria en procesos de consulta. Llámese desde los proyectos de normas que saca el Consejo Universitario a Consulta, donde participan 4 gatos en cada proyecto, ¿verdad? Y después cuando se publica, ahí sí todo el mundo se vuelve loco de que cómo es esto, no sé qué, pero no enviaron nunca sus insumos. Ustedes en este caso también enviaron, bueno, Rectoría envió una circular invitando a que se enviaran insumos a la comisión, y realmente solo como 12 insumos se recibieron, según lo que veo en los anexos de ustedes. Algunos de actores que pues mandaría, ¿verdad? Si no hubieran mandado, como el Comité de Personas Interinas. Vi un grupo en Ciencias Sociales de distintos docentes que se enfocó más en la parte de acción social. Sin embargo, son 12 insumos de toda una comunidad universitaria. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿cuánta falta está haciendo la participación de la comunidad universitaria en el proceso que ustedes están llevando, y cuán necesario o imprescindible es, del 1 al 10, que participe la comunidad universitaria de toda su diversidad, no solo en lo que les queda a ustedes por hacer, sino en lo que queda por hacer también en el Consejo Universitario, etcétera, hasta el plazo de casi 1 año que tiene el rector para presentar la propuesta? Okay. Yo creo que usted ha tocado un tema fundamental acá. Para mí, la participación de la comunidad universitaria, toda la comunidad universitaria, es fundamental en cualquier cambio institucional. Con esto lo que quiero decir es, nosotros vamos a presentar, la idea de presentar el diagnóstico era dar herramientas y dar datos que la gente pudiera usar, porque yo sí creo que esto es un tema muy técnico y eso justifica que al inicio poca gente se expresara, porque lo que podían dar eran lineamientos generales, porque sin el dato duro era difícil poder decir, bueno, la verdad es que no se premia esto, no, tal cosa se está premiando en exceso. Los datos aquí permitían que la gente pudiera entender un poco más cuáles de los componentes, si la anualidad, si la dedicación exclusiva, si el mérito académico, cuáles de esos eran los que más estaban pesando en el gasto salarial. Ahora, los que nosotros vamos a hacer de dar unos modelos son modelos base de discusión, y yo ahí esperaría, Ernesto, que ahora sí, basado en eso, se abra un periodo de discusión con todos estos insumos técnicos para que la gente pueda expresar, bueno, involucrarse en la toma de decisiones y enviar sus comentarios y sus sugerencias al Consejo Universitario, que en muchos de los casos será quien tenga que tomar la decisión, ¿verdad? Porque como usted bien lo mencionó, son muchísimos los reglamentos que hay que ir a cambiar. Y es esencial. La gente debería por lo menos hacer el esfuerzo de enterarse para que, como usted bien lo dijo, después no se lleven la sorpresa de que se hizo una reforma del régimen salarial y habían elementos que se nos pudieron haber escapado a nosotros y nosotras. ¿Qué se arriesga si no hay participación de la comunidad universitaria?
porque, digamos, la historia dice que no participa la comunidad universitaria. Obviamente estoy diciendo, hablo de comunidad universitaria en un sentido, o sea, uso el término laxamente porque, insisto, hay gente que sí participa, hay unidades que sí mandan sus insumos, etcétera, pero mínimas en comparación con toda la gama de unidades, de actores que hay dentro de la universidad. Y creo yo que probablemente esta reforma que se va a hacer es quizá de las más importantes en la historia reciente de la universidad y probablemente para los próximos, y que marcará el sistema de la Universidad de Costa Rica salarial y de recursos humanos. Y me atrevería a decir que mínimo por unas cuantas décadas, ¿verdad? Ahí se podrán hacer ajustes, pero debería sentar la base y es una reforma sustantiva para la que hay poco tiempo, ¿verdad? Para hacerse. Entonces, ¿cuál es el riesgo para usted de que no haya la participación deseada que la historia dice que usualmente no hay? El riesgo es que después la comunidad se sorprenda de lo que se decía en las autoridades respectivas, y yo creo que... Y ya no habrá tiempo para cambios. En un año tiene que estar la propuesta lista, y una vez que se apruebe por el Consejo Universitario, se podrá modificar, si la ley marco sigue vigente, una vez que se definió esa escala, para poder hacer variaciones en eso, hay todo un procedimiento que no es nada sencillo. Por ejemplo, hay que volver a hacer proyecciones. O sea, todavía peor, entonces. Bueno, pero hay algo importante aquí, Ernesto. Yo creo que es algo que es otra de las recomendaciones que vamos a hacer. No puede ser que la universidad pase tanto tiempo sin revisar su régimen salarial. O sea, deberían existir revisiones cada cierta cantidad de tiempo, con proyecciones, con un análisis que permita a las autoridades ver cómo va el asunto. O sea, nosotros vamos a proponer que al menos cada 5 años se haga un estudio, por lo menos de cómo evolucionan. Más ahora que si el modelo al final termina siendo la ley marco, que es un salario global, de lo que hay que ver es cómo va a evolucionar la masa salarial y cómo ese salario global es o no es competitivo, es o no es atractivo para retener a la persona trabajadora calificada. Entonces, esos dos parámetros, sostenibilidad más que sea un salario adecuado para retener y atraer, eso hay que estarlo revisando. Y de hecho, si uno revisa, por ejemplo, el Banco Central lo hace periódicamente, en estos momentos se me escapa el dato, pero ellos periódicamente van y revisan el salario global a ver si les permite atraer y retener. Eso es parte, digamos, de la labor que será una labor periódica de ahora en adelante. Y al mismo tiempo que sea sostenible, ¿verdad? Que lo ideal sería que esa revisión periódica quedara también mandada por normativa. O sea, que no quede a discreción de quien sea que asuma, sino que sea por mandato. Porque es algo que me recuerda, digamos, yo fui asambleísta de escuela y es algo que también pasa con los planes de estudio. Los planes de estudio no hay una renovación mandada por normativa para las unidades académicas. Nosotros hicimos un reportaje y había unidades académicas que llevaban 20 años sin actualizar su plan de estudios. Y de ahí, en este caso, con el tema de las finanzas, igual, no debería quedar a la libre, justamente para no volver a caer en la situación que nos tiene aquí, ¿verdad? Donde ya estamos contra las cuerdas como universidad, el tiempo apremia, ya el gobierno está encima, la ley está encima, etcétera, 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 y el margen de acción es más difícil. Y aquí hay dos peligros que yo quiero dejar claro. No solo el problema es que los salarios sean sostenibles, es que si no tenemos un salario que permita atraer, retener gente en la universidad, lo que vamos a tener es un cuerpo docente poco calificado, un personal administrativo poco calificado, y eso incide irremediablemente en la calidad de la enseñanza, la acción social y la investigación. Entonces, son dos parámetros que hay que modular y que hay que llevar de la mano continuamente. Resolver los problemas de finanzas de la universidad es muy fácil, baje los salarios y ya. Pero ¿qué va a hacer eso? Vamos a perder el personal, perder personal calificado, así de fácil. Entonces, por eso no es una decisión que tiene que tener carácter técnico para que las autoridades puedan ir tomando las decisiones apropiadas, porque uno no van exactamente en la misma dirección. O sea, hay una manera muy fácil de hacerlo sostenible, pero eso no va de acuerdo con hacer sostenible académicamente la institución.
Sí, que es ese balance que mencionaba al principio de una cosa, o sea, de que el modelo no es solo una cuestión de garantizar unas finanzas saludables, sino también el cumplimiento de los objetivos institucionales, ¿verdad? Exactamente. O sea, porque nada hacemos con, no, o sea, nada hacemos tampoco con estar cumpliendo objetivos de tener acción en acción social, acción en investigación, acción en docencia, y se esté armando una bomba de tiempo en las finanzas. Ni tampoco hacemos nada con lo contrario, que tenemos unas finanzas exquisitas y todo tablas y todo perfecto, pero no hay, los mismos servicios no están, la misma calidad de los servicios no están, la gente ya no hay renovación de cuerpo docente y cuerpo administrativo porque ya después a nadie le interesa participar porque no es sostenible para cada uno hacer vida dentro de la universidad, etc. Y eso cierro esto con decir que ese problema no solo lo tiene la UCR, lo tiene toda la institucionalidad pública en estos momentos. Porque la ley marco tiene un mandato claro en cuanto a contener la masa salarial, pero al mismo tiempo todas las instituciones públicas necesitan personal calificado para cumplir sus objetivos. Bueno, Pedro, pues con esas palabras cerramos. Le agradezco mucho su tiempo y su colaboración en esclarecer algunas de las dudas de cómo está el asunto, ¿verdad? Estaremos atentos me dijo como que dentro de 2 meses ya deberían ustedes haber logrado entregar todos sus escenarios a Consejo Universitario, ya sería. Probablemente vamos a hacer igual un informe a la comunidad que se informará y se entregará a la comunidad y al Consejo Universitario para discusión. Dentro de 2 meses. Ok, perfecto. Dentro de 2 meses, entonces más bien le tengo que caer al Consejo Universitario. Y a usted nada más le caigo por dudas. Pero el documento será público, eso se lo prometo. No, pero digo yo, le caigo a hacerle preguntas al Consejo Universitario de qué está pasando. Pedro ya hizo su trabajo con el resto de sus compañeros y compañeras de la comisión. ¿Qué está sucediendo ahí? Porque es que, Pedro, si hay una cosa que se mueve a la velocidad de una placa tectónica, es el Consejo Universitario. A mí que no me digan nada. Pero yo vieras que sí veo un interés genuino en este Consejo Universitario para hacer cambios en esto. Bueno, Pedro, yo sí, pero usted está del otro lado, entonces ahí con suerte es más optimista. Yo como periodista soy más escéptico, pero ojalá que en efecto, yo llegue al consejo y me digan, Ernesto, por favor, que aquí está, vea cómo estamos. Ya veremos. Muchas gracias a Pedro Méndez Hernández de la Escuela de Matemática y coordinador de la Comisión Técnica de Salarios de la UCR, cuyos resultados finales podemos esperar en más o menos 2 meses, y ahí estaremos para analizarles. Muchas gracias, Pedro, muy ameno. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de explicarle a la comunidad universitaria un poco lo que hemos venido haciendo desde la comisión. Perfecto, estamos atentos. Hasta luego.